Muy bien. Vamos a continuar ahora con la otra cara de la moneda, ¿no? La otra cara de la moneda es el hipotiroidismo. Entonces el hipotiroidismo vendría a ser lo contrario. El hipotiroidismo es aquella situación en la cual hay la clínica que se produce, básicamente es por una deficiencia de las hormonas tiroideas. O sea, ya no hay producción de hormonas tiroideas. No tenemos hormonas tiroideas. Ok. ¿Cuál es la etiología del hipotiroidismo? Chicos, el hipotiroidismo puede ser de dos tipos. Se clasifica en dos grupos de acuerdo a esa etiología. Hipotiroidismo primario e hipotiroidismo secundario. El hipotiroidismo primario, como su nombre lo dice, cuando ustedes vean primario en endocrino, ataca la misma glándula. Entonces, el primario ataca, o sea, es toda la patología que ataca la tiroides. No deja que la tiroides funcione bien. Y el secundario, cuando ustedes vean secundario en endocrino, ataca ¿qué cosa? Ataca la hipófisis y el hipotálamo. Yo sé que alguno de ustedes me va a levantar la mano y me va a decir, pero cuando es el hipotálamo es terciario. Pero en líneas generales, hipófisis y hipotálamo, que son una unidad, los consideramos como un hipotiroidismo secundario. Ahora, ¿cuál es más frecuente? ¿El primario o el secundario? Aquí te lo está diciendo el Fénix. El más frecuente es el primario. Entonces han venido preguntas en relación a las causas de hipotiroidismo primario. La causa más frecuente de hipotiroidismo primario es la autoinmune. Esta es la causa más frecuente en la actualidad. Y esta enfermedad, este hipotiroidismo primario autoinmune, se relaciona con una patología que vamos a ver luego, que es la tiroiditis de Hashimoto. Aquí también se fabrican anticuerpos, claro, pero son anticuerpos distintos a los del Graves. Son los famosos anticuerpos anti-TPO, o sea, contra la peroxidasa tiroidea. Entonces, atacan a la peroxidasa tiroidea, se inflama la glándula tiroidea deja de funcionar y se produce el hipotiroidismo. ¿Por qué decía yo que es la causa más frecuente en la actualidad? Porque en la década de los 70, 80 en nuestro país, la causa más frecuente antiguamente era el déficit de yodo. Esto es histórico en Perú y en muchos países realmente, ¿no? Acuérdense que el yodo se va a encontrar con mayor frecuencia cerca al mar. Por eso los pescados, los mariscos, las algas tienen un montón de yodo, ¿no? Conforme tú aumentas la altitud, ya las tierras son menos ricas en yodo. Entonces, ¿qué pasaba con la gente de la sierra que vivía en altura? No consumía yodo. Entonces empezaba a hacía hipotiroidismo porque el yodo es importante para la síntesis de hormonas tiroideas. Les hacían hipotiroidismo y veías a las pacientes ahí con las clínicas asociadas al hipotiroidismo. Pero eso es histórico, ¿no? Otras causas, el hipotiroidismo congénito, por ejemplo, que vamos a hablar un ratito a continuación. El hipotiroidismo post-cirugía, no le sacan parte de la tiroides, le sacan toda la tiroides. Post-yodo 131, que ya les mencioné, aproximadamente a los 6 meses de haber recibido yodo. Y por fármacos, como por ejemplo tenemos ahí el litio, los antitiroideos de síntesis, la miadorona, por ejemplo. Son fármacos que pueden generar hipotiroidismo, pero son menos preguntas. Sobre todo te preguntan siempre el déficit de yodo y el autoinmune. Entonces, por ahí no se extrañen que si buscan un banco muy antiguo tal vez o una literatura muy antigua, como que pongan que todavía el déficit de yodo es la causa más frecuente de hipotiroidismo, pero actualmente es la autoinmune. Y en el secundario es todo lo que afecte pues arriba, ¿no? La hipófisis y el hipotálamo, ¿no? Como por ejemplo pues un tumor, ¿no es cierto? En esa zona. Tumor de la hipófisis del hipotálamo. ¿Qué más? Cirugía, ¿no? Que haya sido sometido a cirugía, ese nivel neurocirugía. ¿Qué más? Un infarto, isquemia, ¿no? Vamos a ver luego cuando hablemos hipófisis como hay una patología en la etapa puerperal que está en relación al infarto. Entonces, esas causas que atacan a la hipófisis y al hipotálamo pueden generar un hipotiroidismo secundario, pero es menos frecuente, ¿no? Casi eso no te van a preguntar. ¿Cómo es la clínica del hipotiroidismo? Ojo, aquí también ha sido preguntado, ¿no? Si en el hipertiroidismo todo estaba acelerado, en el hipotiroidismo todo está enlentecido. Entonces tiene los dos conejitos Duracell, ¿no? El conejito Duracell que tiene Duracell, está todo así como loco, ¿no? Ese es el hipertiroidismo.
Y el conejito que tiene otra marca de pila, que no es el Duracell, por si acaso Duracell no auspicia Viamedic, pero igual lo digo. El conejito que no tiene Duracell, ese conejito que está todo apagado, lento, ese es el hipotiroideo. O si le gustan los dibujitos animados, Winnie Pooh, el tigre es el hipertiroideo y el burrito es el hipotiroideo, como ejemplos, ¿no? Ok, tenemos aumento de peso con disminución del apetito. Yo no como, pero me aumento de peso. Bradicardia, esto generalmente tú lo encuentras porque la paciente no, salvo que sea personal de salud o sepa tomarse el ritmo, la frecuencia cardíaca no te va a decir tengo bradicardia, pero vas a encontrar una frecuencia cardíaca menos de 60. Apatía, o sea, desgano, doctor, no quiero hacer nada, quiero dormir todo el día, tengo mucho sueño, me canso. Reflejos osteotendinosos disminuidos, esto es importantísimo, hay preguntas históricas en la época de mis maestros del Rebagliati, cuando no había perfil tiroideo, ¿no? ¿Qué hacían? ¿Cómo hacían el diagnóstico? Tenía toda la clínica, anda a hacerle reflejos osteotendinosos, muy enlentecidos los reflejos tendinosos en el hipotiroidismo, tiene hipotiroidismo y le daban su tratamiento, porque antes no había perfil tiroideo y no se podía hacer el diagnóstico a todos, ¿no? En la antigüedad lo hacían así. ¿Qué más? Rendimiento disminuido. Doctor, yo ya en mi trabajo no rindo, ya no sé, no. Estoy aquí en la preparación en Villamédic y yo estoy escuchando su clase, pero no entiendo nada, ya no puedo más, ¿no? Claro, no es el único síntoma, no va a empezar ahora, todos tienen hipotiroidismo, ¿no? Pero la suma, pues, de síntomas, ¿no? La suma de síntomas pueden ser intolerancia al frío, intolerancia al frío. Ahí veo que la doctora por ahí ya está pensando que tiene intolerancia al frío, ¿no? Tiene mucho frío. Doctor, pero hace calor, que prendan el aire acondicionado. No, 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 el aire acondicionado porque me muero de frío, estoy con mi chal, con mi casaca así toda térmica. Piel seca y alopecia, ¿no? Doctor, se me reseca la piel, yo no sé de dónde, se me cae el cabello, yo me baño y me todo cabello pared. Yo tiro más cabello que mi perro Golden Retriever. Entonces el paciente le llama la atención eso. Estreñimiento, estreñimiento. Y también hay una fase característica en el hipotiroideo, ¿no? Que es la fase abotagada. Que en la fase abotagada el paciente tiene un ligero edema palpebral, los ojitos así medios hinchaditos, y cuando habla tiene una voz ronquita, característico del hipotiroideo. En los niños puede haber alteración del crecimiento y del desarrollo. Entonces el niño se queda chatito y con muchas veces retardo mental. A esa situación, cuando compromete el crecimiento y desarrollo, se conoce como cretinismo. Por eso que te digan cretino es un insulto, porque un cretino es un paciente chiquito, chatito, y que tiene retraso mental. Eso es un cretino, cretinismo. En los niños se ve el cretinismo. Entonces, todos estos síntomas te hacen pensar, pues, en un paciente con hipotiroidismo. Lo contrario, pues, al hiper, ¿no? Son los dos lados de la moneda. Pero hay dos situaciones específicas que no debes olvidar. Hipotiroidismo congénito y la crisis mixedematosa. Congénito, como su nombre lo dice, ¿no? Se va a presentar en el neonato, lo vamos a ver en el neonato. Esto, ¿ya han llevado sus clases de neonatología? Todavía no. Sí, ya han llevado con el doctor. Entonces, como le decía seguramente el doctor Samanet, ¿no? Esto ya raro ver un hipotiroidismo congénito, ¿no? Porque el hipotiroidismo congénito está en el tamizaje neonatal. Entonces, raro que tú veas un hipotiroidismo congénito, ¿no? Es muy raro los casos en los cuales pueden presentarse esto. Pero, de todas maneras, vamos a encontrar aquí que los pacientes van a tener macrosomía. O sea, los pacientes van a ser pacientes que pesan más de 4 kilos al nacer. Van a tener fontanela amplia. Macroglosia. Ictericia prolongada. Ictericia prolongada. Hernia umbilical. Pobre succión. Llanto ronco. Más algún otro síntoma de hipo.
¿no? Entonces va a encontrar y vas a decir, ¿no? Neonato de, no sé, que al examen físico se recibe o a veces te ponen lactante, ¿no? De unos 2 meses, ¿no? Que es traído a la consulta por la mamá porque el niño no, tiene mala succión, está somnoliento, ¿no? Tiene estreñimiento, ¿no? Tiene una hernia umbilical, tiene macroglosia, tiene fontanelas amplias, ¿no? Cuando pesó más de 4 kilos, ¿no? Al examen físico, bradicardia, piel seca, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? Un hipotiroidismo. Lo más probable, un hipotiroidismo congénito. Entonces la carita del bebito es así, ¿no? No les está sacando la lengua, sino que tiene macroglosia, entonces la lengua protruye de la cavidad oral, ¿no? Por el gran tamaño que tiene la lengua en este caso. Y eso es característico del hipotiroidismo congénito. Entonces, esto no te debes olvidar porque siempre vienen preguntitas de hipocongénito, a pesar que ya no es tan frecuente. Hay diferentes causas por las cuales se puede producir el hipotiroidismo congénito, pero la causa más frecuente de hipotiroidismo congénito son las disgenesias. ¿Qué cosa quiere decir? Disgenesia significa que no se ha formado bien la tiroides. Entonces, una agenesia sin tiroides, una tiroides ectópica, ¿no? O restos tiroideos. Entonces, son patología en la cual no se ha producido, no se ha formado bien la tiroides. Estas patologías, como ustedes van a encontrar, obviamente, como no se forma bien la tiroides, no van a estar asociadas a bocio, ¿no? Entonces ustedes van a encontrar hipotiroidismo congénito sin bocio. ¿Qué? ¿Hipotiroidismo congénito sin bocio? No, no te preocupes, el hipotiroidismo congénito sin bocio es el en el cual hay disgenesia tiroidea. Porque la otra causa que es menos frecuente sí va con bocio. ¿Cuál es la otra causa? La otra causa es alteraciones enzimáticas. O sea, hay una enzima por ahí, algo en la síntesis de hormonas tiroideas que no está funcionando bien. Entonces el paciente sí tiene tiroides, solamente que no funciona bien su enzimática, y entonces como mecanismo compensatorio la tiroides crece muchas veces. Entonces son los pacientitos que tienen hipotiroidismo congénito con bocio. Pero es mucho más raro. Lo que tienes que acordarte aquí básicamente es la disgenesia tiroidea. Y así como había una tormenta tiroidea, en el hipotiroidismo también hay una crisis que se conoce como crisis mixedematosa. ¿No? ¿Qué es la crisis mixedematosa? Es un hipotiroidismo severo, un hipotiroidismo severo. ¿Cómo lo vas a reconocer? ¿Cuál va a ser el robot? Así como hemos hablado del robot del congénito. Usualmente son pacientes adultos mayores. Adultos mayores. En los meses de invierno. Que han tenido un factor estresante, usualmente una infección, una pancreatitis, un evento vascular, y o suspendieron tratamiento. Porque es raro que un hipotiroidismo llegue a ese extremo. El hipertiroidismo, chicos, se descompensa bien rápido. Entonces, cualquier persona que tiene hipertiroidismo puede hacer tormenta tiroidea por cualquier motivo. Pero el hipotiroidismo es raro, el cuerpo aguanta más el hipotiroidismo. Entonces, generalmente se presenta por eso en este tipo de pacientes. A la cabeza, trastorno del sensorio. Ya no solo tiene somnolencia, apatía. Tiene trastorno del sensorio. ¿Qué más? Ya no solamente hay intolerancia al frío, hipotermia. Entonces la temperatura menos de 35, te ponen 34, 32. ¿Qué más vamos a encontrar en estos pacientes? Como hay estos pacientes, está todo enlentecido, el paciente ya no empieza a ventilar bien, entonces hay compromiso de la ventilación y en el laboratorio tú vas a encontrar, si le tomas un AGA, hipercapnia más hipoxemia. O sea, hacen una insuficiencia respiratoria mixta, ¿no? Hacen una insuficiencia respiratoria mixta. Y en el laboratorio puedes encontrar hiponatremia e hipoglucemia. Pues mira, acá está la facie del mixedematoso, ¿no? Todo hinchado, la paciente, ¿no? Con trastorno del sensorio, ¿no? Entonces, cuando te ponen todas estas características, no es cualquier hipotiroidismo, sino se trata de una crisis mixedematosa. Una crisis mixedematosa. ¿Cómo hago el diagnóstico de un hipotiroidismo? El diagnóstico de un hipotiroidismo lo hago también pidiendo un perfil tiroideo, pero en este caso yo lo que voy a pedir básicamente son TSH y T4. Doctor, ¿y por qué aquí no le pido la T3 y en el otro sí?
Lo que pasa es que en estos casos, acuérdate que como la tiroides no funciona bien, la tiroides fabrica más T4 que T3. El 80% de las hormonas tiroideas que fabrica la tiroides es T4. Entonces, por eso medimos la T4 y ya no es necesario medir la T3. En cambio, en el hipertiroidismo sí, porque hay situaciones en las cuales la T3 está más elevada que la T4 y demás. Pero en este caso no. Entonces, en este caso basta con TSH y T4. Dependiendo de la etiología del hipotiroidismo, el perfil va a ser diferente. Entonces, en el hipotiroidismo primario, donde el problema está en la misma tiroides, yo voy a encontrar que la T4 libre va a estar disminuida y la TSH va a estar incrementada. Mientras que en el secundario, donde el problema está en la hipófisis y el hipotálamo, la T4 libre va a estar disminuida, pero la TSH va a estar baja o va a estar anormalmente normal. ¿Por qué digo anormalmente normal? Porque lo usual es que si la tiroides no produce hormona tiroidea, la TSH se eleve como mecanismo compensatorio. Por eso es que el hipotiroidismo primario, donde el problema está en la tiroides no fabrica hormona tiroidea y la hipófisis dice, oye, no está favoreciendo hormona tiroidea, entonces empieza a fabricar más TSH. Pero imagínense si el problema está arriba, un tumor en la hipófisis. No se secreta TSH, la tiroides no produce T4, pero la hipófisis tendría que aumentar la secreción de TSH, pero no lo hace. Más bien encuentro la TSH disminuida o normal, que no debería estar normal, porque ante una T4 libre debe estar alta. Entonces, ese es el perfil que yo voy a encontrar en un secundario. Doctor, ¿cuál me preguntan más y cuál voy a ver más? El primario. El primario es el que vas a ver más, pero te pongo de todas maneras eso. Doctor, ahí veo una palabrita subclínico. Usted mencionó algo también en el hipertiroidismo. ¿Es parecido acá en el hipo? Sí, más o menos. El hipotiroidismo subclínico es un hipotiroidismo primario incipiente. Es una forma de explicarlo fácil para que me entiendan. El hipotiroidismo subclínico es algo como que recién está empezando, es algo leve, ¿no?, en los pacientes. ¿Cómo va a ser el perfil del subclínico? Es una T4 libre normal con una TSH alta. Y nuevamente me preguntarás, ¿no? Doctor, ¿cómo puede ser un hipotiroidismo con T4 libre normal? Lo mismo que te expliqué en el hipersubclínico. La T4 libre está normal, pero en el límite inferior. Pero la tiroides ya no está produciendo hormona tiroides. A pesar que el laboratorio lo detecte en el límite inferior, la tiroides no está produciendo suficiente cantidad y la hipófisis lo sabe. Entonces la hipófisis lo que hace es aumenta la secreción de TSH. Entonces vas a encontrar una TSH alta, pero con una T4 libre en el límite normal inferior. Eso es un hipotiroidismo subclínico. Chicos, y esto es importante y lo voy a remarcar, esto lo deben así saber definitivamente, y esto va a flashcard de todas maneras, porque a ti te van a poner a veces la clínica y luego te ponen el perfil tiroideo. Y tú puedes saber que es un hipotiroidismo, pero ves las alternativas y hay nombres y apellidos. Hipotiroidismo primario, secundario, subclínico, hipertiroidismo primario, subclínico. Entonces, ¿cuál voy a marcar? Entonces, lo que te va a dar la diferencia es la combinación que haya de los perfiles tiroideos. Por eso es que eso no lo puedes dejar de saber. O sea, eso lo tienes que saber sí o sí para poder diferenciar. Ok, en el tratamiento es mucho más fácil que el hipertiroidismo, no es tan engorroso, gracias a Dios. Le voy a dar lo que la tiroides no produce. Como la tiroides no produce T4, que es la tiroxina, le voy a dar algo que se parece, que es la levotiroxina. La levotiroxina, nosotros la abreviamos con las siglas LT4. Levotiroxina, ¿no? Un análogo de la tiroxina. ¿Cómo se hace el tratamiento? En los casos de hipotiroidismo primario y secundario, o sea, cuando el hipotiroidismo ya está establecido, en estos casos, yo voy a dar tratamiento a todos los pacientes. Todos los pacientes que tengan hipotiroidismo primario y secundario por el laboratorio, les tengo que dar tratamiento. ¿Cuánto es la dosis que usualmente se utiliza? Generalmente 50 a 100 microgramos por día. Algunos ponen dosis por kilo de peso, que la dosis por kilo de peso vendría a ser 1.6 microgramos por kilo día, ¿no? Podría ser también, pero usualmente en la práctica entre 50 y 100 microgramos. Doctor, y en el subclínico, ajá, aquí viene el detallito. No todos los pacientes con hipotiroidismo subclínico se tratan. ¿A quiénes voy a tratar con hipotiroidismo subclínico? Ojo, tratamiento. ¿A quiénes? Uno, primero,
aquellos pacientes que son menores de 75 años y que además tienen la TSH mayor de 10. Esos van a ir a tratamiento con medicamento, con levotiroxina. ¿Por qué? Porque hay un alto riesgo de que pasen a un hipotiroidismo manifiesto, un hipotiroidismo primario manifiesto. Doctor, ¿y por qué menores de 75 años? Lo que sucede es que en pacientes adultos mayores, a veces dar levotiroxina en un hipotiroidismo subclínico, te corres el riesgo de que el paciente le des una dosis excesiva y empiece a hacer síntomas de tirotoxicosis. Entonces, por eso en los adultos mayores hay que coger con pinzas el tratamiento del hipotiroidismo subclínico. Y la segunda posición sería aquel paciente que obviamente es menor de 75 años, pero que tiene una TSH menos de 10. Aquí arriba, chicos, era mayor o igual a 10, disculpen, abajo es menor de 10. Siempre y cuando, ojo, siempre y cuando sí y solo sí cumple alguno de estos criterios. La paciente o el paciente tenga anticuerpos anti-TPO positivos, porque hay un alto riesgo de que pase un hipotiroidismo manifiesto, que la paciente esté gestando o desee gestar. Las gestantes o las mujeres que desean gestar a corto plazo sí o sí tienen que recibir tratamiento, y aquellos pacientes que tengan bocio. ¿Y cuál es la dosis que yo voy a dar? La dosis que se da usualmente es de 25 a 50 microgramos por día, o si quieren por ahí la dosis, la mitad, 0.8. 0.8 microgramos por kilo en el hipotiroidismo subclínico. Un plus, ¿ya? Un plus, aquí arribita. En el hipotiroidismo congénito, en el neonato, ¿cuál es la dosis de levotiroxina? Un plus de 10 a 15 microgramos por kilo. Repito, un plus en el hipotiroidismo congénito, la dosis de levotiroxina, 10 a 15 microgramos por kilo día. Doctor, ¿cómo le hago el seguimiento a mi paciente que tiene hipotiroidismo? Muy bien, tu seguimiento al paciente con hipotiroidismo vas a hacer aquí. Seguimiento. En el caso del primario y del subclínico, basta con medir TSH. Doctor, ¿cada cuánto tiempo puedo pedir TSH? La TSH se va a pedir o se puede pedir a partir de las 4 o 6 semanas de haber iniciado el tratamiento o haber cambiado la dosis. ¿Qué, doctor? ¿No le puedo pedir a la semana? No, la TSH va a seguir estando alta. No te va a servir de nada. Recién la TSH se modifica a las 4 o 6 semanas. ¿Qué, doctor? ¿Y significa que todas las veces le tengo que pedir mensual a mi paciente hipotiroideo? No, porque una vez que lo regulas ya le puedes pedir cada 3 meses, cada 6 meses. Pero al inicio, o cuando haces un cambio de dosis, sí podrías citarlo al mes o al mes y medio para pedir la TSH. ¿Qué se busca? Normalizar la TSH. Doctor, y en el caso del secundario, en el secundario no vas a poder pues medir la TSH, ¿no? Porque la TSH es el problema, ¿no? Entonces aquí yo mido la T4. Aquí sí puedo hacerle el seguimiento con la T4. La T4 libre sí sube rapidito. Generalmente a la semana, 10 días, ya puedes ver un seguimiento de la T4. Entonces, es más o menos la forma como se hace el seguimiento. Y finalmente, en relación a la crisis mixedematosa, aquí el tratamiento va a ser un tratamiento con levotiroxina igual. Dejen este espacio, por favor. Levotiroxina a dosis altas. Depende de la literatura, usualmente te dicen a veces 300, algunos llegan hasta 400 microgramos, generalmente durante las primeras 48 horas. Porque luego de esas 48 horas vas a darle la dosis usual de levotiroxina, que suele ser 100 microgramos por día. Doctor, ¿por qué me hizo dejar este espacio? Porque antes de dar levotiroxina, yo lo que tengo que hacer en los pacientes, y eso te dice las guías de la Asociación Americana de Tiroides, es antes de dar levotiroxina, tú tienes que descartar
que no haya una insuficiencia suprarrenal o una insuficiencia adrenal asociada. ¿Por qué, doctor? Porque en muchos casos, ustedes saben, la patología más frecuente, la causa más frecuente es el hipotireoidismo autoinmune y también en la insuficiencia suprarrenal también la etiología es más frecuente la autoinmune. Entonces, las autoinmunes vienen de la mano, ¿no? Entonces puede ser que también tenga una insuficiencia renal asociada. O a veces no es eso, pero a veces, por ejemplo, el paciente tiene una insuficiencia suprarrenal, pero relativa, como consecuencia del estado en el cual se encuentra el paciente. Entonces ya vamos a ver que en insuficiencia adrenal yo lo que mido es, lo que voy a hacer para descartarlo es medir el cortisol. Entonces, ¿qué se debería hacer? Llega el paciente con sospecha de crisis mixematosa, le saco un tubo para cortisol, lo manda al laboratorio, el laboratorio me lo entrega rapidísimo, veo, cortisol normal, no tiene, ponle solo la levotiroxina. Pero en la mayor parte de lugares de en nuestro país y en Latinoamérica el laboratorio de hormonas no es tan rápido. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Me la juego. Entonces digo, saca tu muestra, me lo llevo al laboratorio de hormonas, que sabe Dios cuándo me lo darán, generalmente 2, 3 días se demoran las hormonas, pero mientras tanto me aseguro y le pongo hidrocortisona, que es un glucocorticoide. Entonces le pongo su hidrocortisona endovenoso horario, le doy su levotiroxina dosis altas, y justo más o menos a las 48 horas llega el resultado y digo, ah, no tenía insuficiencia suprarrenal. Listo, le voy retirando el corticoide, lo dejo con su levotiroxina, que pasaría a la dosis usual de mantenimiento de 100, y se acabó el problema. Entonces ustedes van a encontrar preguntas en donde dicen, ¿cuál es el tratamiento de este paciente? Y les dan toda la clínica de la crisis mixematosa. Y todos marcan levotiroxina, dosis altas. Y luego la respuesta te dicen, primero glucocorticoides y luego levotiroxina. Y vienen y me preguntan, doctor, ¿pero por qué acá dice glucocorticoides? Es una crisis mixematosa, debería ser levotiroxina nada más. Por lo que te he explicado. Porque se da el glucocorticoide, la hidrocortisona se da como digamos, como una medida preventiva hasta saber yo si el paciente verdaderamente tiene una insuficiencia adrenal asociada o no, que se ve en muchos de estos casos de crisis mixta. Muy bien. Vamos a avanzar un poquito más. Vamos con tiroiditis. Tiroiditis es la patología inflamatoria de la tiroides. Chicos, hay diferentes tipos de tiroiditis. Estas son las 5 que ustedes usualmente se ven en la bibliografía, pero las 2 primeras que están marcadas con el fénix no te puedes olvidar. O sea, si yo luego me encuentro contigo en algún lugar y te pregunto sobre tiroiditis, te voy a preguntar sobre estas 2 primeras, que son las más frecuentes. Las otras no han venido tanto, pero igual te voy a dar los datos, porque ya les dije que no sé por qué la CONAREM cada día se esfuerza en preguntar alguna cosita especial, entonces vamos a darte algunos datos importantes. Entonces, la primera tiroiditis es la tiroiditis subaguda o de Kervain, ¿ya? Esta tiroiditis tiene una etiología viral. Una tiroiditis viral. ¿Cuál es el virus más frecuente? El virus más frecuente es el virus de la parotiditis. Paperas. Parotiditis. ¿Cuál es un virus que ha estado de moda hace poquito, ya está pasando de moda, pero que también lo ponen en los exámenes? El COVID, el SARS-CoV-2. Doctor, ¿otros virus más? Claro, tenemos por ejemplo un hermano parecido al COVID, la influenza, los adenovirus, el Coxsackie también por ahí. Pero ¿cuál es el más frecuente? La parotiditis. Y por una situación coyuntural, el COVID. Entonces no te extrañe que te pongan ese paciente con antecedente de COVID leve, ¿no? Entonces, te ponen ese dato. ¿Cómo es el cuadro clínico, el paciente robot de una tiroiditis subaguda de Kervain? Inicia con un pródromos viral, más o menos 1 o 2 semanas antes de la clínica característica. ¿Cómo es el pródromos viral, no? Generalmente son infecciones respiratorias altas. Entonces, rinorrea, dolor faríngeo, malestar general, febrícula, como similar a lo que sucede en una infección de vías respiratorias altas viral. Después de 1 semana aproximadamente, exagerando 2 semanas, el paciente inicia con un bocio doloroso.
doloroso. Y márcalo, doloroso. Vas a ver que es la única patología tiroidea que tiene característicamente el dolor dentro del bocio. Bueno, la que tiene más característicamente, ¿no? Porque luego vas a ver que otra tiroiditis también puede ir con dolor. Pero esta es como que la que más característicamente genera dolor. Y que en la función tiroidea vas a experimentar una trifase. ¿Cómo una trifase, doctor? El paciente inicia con síntomas de hiper, luego pasa al hipo y termina normalizándose todo. Entonces, ¿por qué se produce el hipertiroidismo al inicio? Como está inflamada la glándula tiroides, empieza a liberarse toda la hormona tiroides. Cuando ya se liberó todo, pasa al hipo. La glándula se queda toda apagada. Cuando ya está pasando la inflamación, la glándula empieza a su estado normal y toda la función tiroidea va normal. Por eso tiene la trifase, ¿no? Hipo, normal, ¿no? Y esto es importante, ¿por qué? Porque ustedes, pues bien vivos los que hacen los exámenes, los quieren agarrar a ustedes, ¿no? Pero no cuentan con que son alumnos de Villamil. ¿Qué les ponen? Les ponen el paciente con tiroiditis subaguda en fase hiper. Graciosos son, ¿no? Entonces tú dices, el que no sabe, dice, hipertiroidismo, piensa que todo hipertiroidismo es enfermedad de Graves, y marca Graves. No se da cuenta que le están poniendo que es bocio doloroso. El Graves no tiene bocio doloroso. Entonces vean cómo la situación cambia. A veces no te ponen, ¿no? Que el paciente experimenta primero hiper, luego normal, ¿no? A veces te quieren confundir y te ponen en la fase hiper. Pero tú ya sabes cómo distinguirlo, porque la tiroiditis subaguda de Kervain tiene bocio doloroso, por eso lo he marcado. La tiroiditis subaguda de Kervain no tiene exoftalmos, no tiene mixedema pretibial. Entonces, vean la diferencia que hay. ¿Qué más? Si yo le hago laboratorio a este paciente, voy a encontrar reactantes de fase aguda, BCG, PCR elevados. Históricamente, sobre todo el BCG, ¿no? Siempre te ponen BCG elevado. Y si yo le hago un estudio de autoinmunidad, voy a encontrar anticuerpos antitiroideos, negativos. Otra cosa que va a diferenciar del Graves, porque el Graves tiene anticuerpos positivos, principalmente el TSI, pero como les he dicho, de manera subrogada puede haber antitiroglobulina o anti-TPO positivo. Entonces, mira cómo hace la diferencia. Entonces, así lo vas a poder diagnosticar. El tratamiento. ¿Cómo es el tratamiento en un paciente que tiene una tiroiditis subaguda de Kervain? Lo que más le molesta al paciente es el dolor. Entonces, vas a tener que darle algo para el dolor. AINES. Y si es muy severo, no calma, glucocorticoides, prednisona, para controlar la inflamación y en cierta manera también el dolor. Porque el bocio el dolor de la tiroiditis subaguda de Kervain es bien pesado. O sea, le duele toda esta zona, se va hasta la mandíbula, se va hasta la parte de atrás, el paciente no puede, le tocas, le duele, no quieren ni que lo toques. Entonces, imagínense vivir así, ¿no? El paciente, yo he visto varios pacientes que vienen por emergencia. Yo lo voy a examinar, ni quieren que lo toquen, ¿no? Le sacan la mano. Es muy fuerte el dolor de la tiroiditis subaguda. ¿Y qué hago en estas fases que van pasando? Entonces, para el tratamiento de la alteración en la función tiroidea, en la fase hiper, solo beta bloqueadores, nunca antitiroideos, porque el problema no es que la tiroides esté fabricando mucha hormona tiroidea. El problema es que la tiroides está liberando la hormona tiroidea que tiene almacenada. Y es transitorio, entonces yo le doy su sintomático nada más, para que no esté tan nervioso, para que no esté tan taquicárdico, para que no esté tan nervioso. Le doy su beta bloqueador y cuando ya pasa la fase hiper le quito el beta bloqueador. No tiene sentido que le des el antitiroideo. La fisiopatología no es esa. Entonces yo no le voy a dar antitiroideo. Entonces, esto también márcalo, por favor, porque también son bien pesados, ¿no? Te ponen todo y tú dices, sí, me acuerdo que el doctor Liviak me dijo, ¿no? La fase hipertiroidea de la tiroiditis subaguda que viene con dolor. Y te ponen, ¿cuál es el tratamiento? Y tú dices, y marcan antitiroideos. No es antitiroideos, es solamente beta bloqueadores en la fase hipertiroidea. En la fase hipo, casi pasa desapercibida, el paciente ni siquiera se da cuenta de la fase.
Entonces, en casos muy raros, levotiroxina. Muy raros, muy raros. Usualmente el paciente ni lo siente, se da cuenta. Lo que más le molesta es la fase hiper, y es la que te van a preguntar. Muy bien. La otra tiroiditis que debes de saber es la tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis de Hashimoto es una tiroiditis crónica de naturaleza autoinmune. Crónica de naturaleza autoinmune. ¿Cómo vas a distinguir la tiroiditis de Hashimoto? Vean ustedes, chicos. Puede haber bocio, pero es un bocio no doloroso, no duele, parecido al Graves. O puede haber también atrofia tiroidea. Doctor, ¿cómo puede ser que haya bocio y atrofia? Pues no me floree. Claro, porque en las etapas iniciales de la tiroiditis de Hashimoto va a haber un bocio no doloroso por la inflamación que hay de la tiroides, pero luego mientras más se va destruyendo la tiroides, más chiquita se va haciendo. Entonces en las fases más avanzadas puede haber atrofia tiroidea. Por eso puedes encontrar los dos extremos, en este caso. Esta tiroiditis de Hashimoto usualmente va a estar asociada a hipotiroidismo. No todos los pacientes con tiroiditis de Hashimoto tienen hipotiroidismo, pero sí tienen un alto riesgo de ser. De hecho, es la causa más frecuente de hipotiroidismo. No hay ninguna trifase, aquí solamente es hipotiroidismo. Cuando yo hago los exámenes de laboratorio, la BCG y la PCR van a estar normales porque no es un problema inflamatorio agudo, subagudo, y cuando yo mido los anticuerpos antitiroideos, específicamente la anti-TPO, que es su marcador, yo lo voy a encontrar francamente elevado. Y de esa manera voy a poder hacer. Entonces, la tiroiditis de Hashimoto, como dato adicional, que no lo puse aquí, generalmente es más frecuente en mujeres, en distintas etapas de la vida, desde jóvenes hasta adultos mayores. Mientras más aumenta la edad, mayor la incidencia de Hashimoto. Entonces te pueden poner mujer de 55 años que ingresa con un incremento de volumen en la tiroides desde hace 3 años, que no le duele a la paciente. La paciente se ha subido de peso, se siente lenta, se le cae el cabello, tiene estreñimiento, tiene bradicardia. Exámenes de laboratorio te ponen un perfil tiroideo de hipotiroidismo, anti-TPO elevados, BCG y PCR negativas. ¿Cuál es el diagnóstico? Tiroiditis de Hashimoto. Tiroiditis de Hashimoto. El tratamiento de la tiroiditis de Hashimoto solo si el paciente tiene hipotiroidismo. Levotiroxina. ¿Qué, doctor? Y si el paciente tiene la tiroiditis de Hashimoto pero no tiene hipotiroidismo, entonces no le voy a dar levotiroxina. No, simplemente le haces el seguimiento. Mi mamá, por ejemplo, tiene tiroiditis de Hashimoto. Hace 5 años le diagnostiqué tiroiditis de Hashimoto a mi mamá. Y mi mamá no tiene hipotiroidismo, pero le hago el seguimiento de perfil tiroideo porque en algún momento estoy seguro que va a ser hipotiroidismo. Entonces, de esa manera se hace el tratamiento del Hashimoto. Y las últimas 3 tiroiditis son más papayitas, más facilitas. Generalmente no han sido preguntadas, pero igual de todas maneras las vamos a mencionar aquí. Tenemos la tiroiditis silenciosa o tiroiditis silente. Es una patología que tiene de etiología autoinmune, similar al Hashimoto también, pero que es muy frecuente en la etapa posparto. Por eso también ustedes encontrarán que esta tiroiditis se le conoce como tiroiditis posparto. Hasta los 12 meses. Hasta 12 meses posparto hay riesgo de que se presente esta tiroiditis. ¿Por qué se llama tiroiditis silenciosa o silente? Porque va a tener característicamente una trifase similar a la que tiene la subaguda de Krevai, pero sin dolor. Por eso se le llama tiroiditis silente. Entonces estos pacientes van a tener, estas pacientes van a tener bocio no doloroso y van a hacer la trifase. Igual, ¿no? Hiper, hipo y normal. Similar a una subaguda de Krevai, ¿no?
solamente que no, el bocio es no doloroso. Y si yo le mido los anticuerpos a esta paciente, los anticuerpos anti-TPO van a estar elevados, pero no a un título tan alto como lo tiene el Hashimoto. Hashimoto puede tener valores muy elevados. La tiroides silenciosa, hay elevación, pero es una elevación modesta. Entonces es lo que vas a tener en este caso de la tiroides postparto. Si ponen mujer que tiene 3 meses de haber dado a luz recién, y se nota incremento de la tiroides, y que empieza con temblor, taquicardia, ¿no? Palpitaciones, ¿no? Ansiedad, ¿no? Que tiene anti-TPO elevados, no exoftalmos, no mixedema, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Una tiroiditis silenciosa, ¿no? Postparto, bocio sin dolor, que está en su fase hiper, ¿no? Está en su fase hiper. Entonces, no es un Grace porque no tiene exoftalmos, no tiene mixedema, no tiene TSI alto. Y ahorita voy a darte un tip también adicional para poder diagnosticar las tiroiditis. Y el tratamiento va a ser de acuerdo a la fase. De la misma manera, en la fase hiper, solamente voy a dar beta bloqueadores, igual, similar a lo que pasaba en la subaguda, no se da antitiroideos de síntesis. En la fase hipo, se puede dar levotiroxina. Aquí, fíjense que sí es mucho más frecuente la sintomatología hipotiroidea de la paciente, entonces sí damos con un poquito mayor de frecuencia levotiroxina. Y hay que tener cuidado porque muchas de ellas pueden ir a un hipotiroidismo permanente. Entonces hay que vigilar si es que esta paciente luego se queda con un hipotiroidismo permanente. La tiroiditis de Riedel es una patología que tiene una etiología desconocida realmente, pero en los últimos años se dice que hay un alto componente autoinmune. Por eso es que le estoy poniendo en esta oportunidad autoinmune. Pero en realidad siempre ha sido desconocida la etiología. Y está asociada con un grupo de enfermedades que se conocen como enfermedades autoinmunes asociadas a la inmunoglobulina G de tipo 4. Es un grupo de enfermedades que van a tener elevación del tipo 4 de la inmunoglobulina G. ¿Y por qué se caracterizan estas patologías, incluyendo la tiroiditis de Riedel? Porque van a ser patologías fibrosantes. Por eso vas a encontrar que en algunos libros a la tiroiditis de Riedel se le conoce como la tiroiditis fibrosante. Genera fibrosis en el tejido tiroideo y peritiroideo. ¿Cuál es la clínica? Paciente va a tener bocio, pero es un bocio pétreo, duro, como si estuviera fibroso, pero es no doloroso. Ojo, tú vas a pensar que es un cáncer, pero no es cáncer. Tú vas a pensar que es cáncer, pero ojo, no es cáncer. Y por esta fibrosis de la tiroides y del tejido peritiroideo, vas a encontrar que los pacientes tienen síntomas compresivos, compresión, disfagia, disfonía, disnea. Se van a quejar de ello. Y en un tercio de los pacientes va a haber hipotiroidismo. En un 30% de los pacientes, hipotiroidismo. ¿Cuál es el tratamiento aquí? Bueno, no queda de otra. Hay que hacer cirugía, porque la fibrosis es tan marcada que le incomoda al paciente. Entonces, le quito la tiroides, ¿no? Se va a la lámina y la patóloga ve que es una tiroiditis fibrosante, una tiroiditis de Riedel, y se le da su tratamiento de hipotiroidismo posquirúrgico. Entonces ahí termina el tratamiento. Y la tiroiditis aguda es una tiroiditis de etiología bacteriana, ¿ya? Es una etiología bacteriana, donde los principales gérmenes básicamente van a ser el Staphylococcus aureus y los streptococos. Raramente, ya chicos, raramente puede ser micótica. Raro, ya, raro. Sobre todo asociado a VIH. Cuando el paciente tiene VIH en el estadio SIDA, ahí puede generar, ustedes saben que está susceptible a micosis sistémicas, y una de las micosis puede afectar la tiroides, ¿no? Entonces vamos a encontrar ello. ¿En quiénes van a ser más frecuentes, sobre todo la tiroiditis aguda? Generalmente va a ser más frecuente en niños, muy frecuente en la población pediátrica,
sobre todo aquellos que tengan alguna anomalía congénita. A veces hay algunas fístulas que se producen entre la tiroides y la vía aérea, y eso genera que haya el pasaje de algunos gérmenes, ¿no? Y también, obviamente, los inmunosuprimidos. Y ustedes se preguntarán, doctor, ¿y por qué es que es frecuente en este tipo de pacientes? Porque la tiroides es el órgano que más tiene yodo, ¿no? Y acuérdense que el yodo tiene cierto efecto antiséptico. Entonces es raro que haya una infección bacteriana en tiroides. Entonces tienen como que estos grupos poblacionales donde puede haber o se puede, digamos, violentar la inmunidad de estos pacientes, hacer que sean más susceptibles a los gérmenes y se produzca la invasión bacteriana. La clínica es un absceso tiroideo. Como todo absceso, pues hay dolor, rubor, calor, puede haber secreción purulenta, puede haber fluctuación, y el absceso suele ser unilateral. Obviamente, como es un absceso, hay dolor, ¿no? Entonces, aquí entra como que un poquito también el diagnóstico diferencial con la subaguda. Pero el detalle es que la tiroiditis aguda generalmente se ve el absceso y es unilateral. En cambio, la subaguda muchas veces suele ser comprometer ambos lóbulos de la tiroides. En cambio, la aguda es solamente una zona nada más, ¿no? El paciente aparte va a tener fiebre, que va a ser una fiebre, no una febrícula, sino fiebre como sucede en los abscesos, con las características de picos en las tardes, como todo absceso. Va a tener adenopatías por el compromiso que va a haber ahí infeccioso agudo, ¿no? Y vamos a tener que la función tiroidea en la mayor parte de pacientes va a ser normal, porque la afectación suele ser unilateral, entonces la otra parte de la tiroides como que pensa. Suele ser la función tiroidea normal. En alguna literatura por ahí van a escuchar que sí pueden hacer la trifase como la subaguda, pero es raro realmente en la práctica. El tratamiento de estos pacientes va a ser antibiótico-terapia, dependiendo del germen, más drenaje, como sucede en cualquier absceso en otra parte del cuerpo. Antibiótico-terapia más drenaje. Pero como les digo, es muy rara la tiroiditis aguda. También la tiroiditis aguda recibe el nombre, lo van a encontrar como tiroiditis piógena, también lo van a encontrar. Piógena, si acaso lo pongo por aquí. Pero las que te debes saber son la subaguda de Kervain y el Hashimoto. Y te quiero mencionar que algunos fármacos también pueden hacer tiroiditis, y algunos fármacos también pueden hacer tiroiditis. Sobre todo ten en cuenta dentro de los fármacos la miodarona. La miodarona, y lo voy a subrayar aquí, ¿por qué la miodarona? La miodarona es un fármaco que tiene una característica especial frente a los demás. La miodarona tiene un alto contenido de yodo. Entonces, como la midazolam tiene un alto contenido de yodo, entonces la midazolam es el fármaco, antiarrítmico, es el fármaco que más alteración produce en la función tiroidea. Entonces no solo puede generar tiroiditis, sino también puede generar hipertiroidismo, puede generar hipotiroidismo. Entonces hay que tener cuidado con la midazolam. Cuando tienes un paciente que está tratamiento con amiodarona, hay que vigilar la función tiroidea porque hay una alta probabilidad de que haga una disfunción tiroidea.